Sí, sí. Muy buenos días o buenas tardes a todos según donde esté en Latinoamérica. Le agradecemos por estar presente para esta última charla post-COP28, Reflexiones en tiempo de crisis climática. El día de hoy, junto con el grupo de CANLA de trabajo sobre ambición y NDC, CANLA y MOSIC, otros actores, eh, estamos muy agradecidos de recibir a Silvia Ribeiro, que nos va a dar una charla de 20 minutos y posterior preguntas y respuestas sobre las falsas soluciones. Es un tema muy candente, muy importante para la lucha contra el cambio climático y para ver y cómo enfrentar algunas situaciones que tenemos que, que ver en este momento para poder ir dando respuesta dentro de estas negociaciones porque son elementos muy importantes. Voy a presentar muy brevemente a Silvia. Silvia Rivero es del grupo ETC, es investigadora periodista de Uruguay y es responsable del programa del grupo ETC, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración en México. Ha desarrollado actividades como editora, asesora y encargada de campaña en temas ambientales en Uruguay, Brasil, Suecia, México. Entre otros, participó en el Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra Internacional, compartiendo la vicepresidencia de este. Tiene amplia trayectoria en la crítica de documentación y activismo ambiental, particularmente en temas relacionados a la diversidad biológica y cultural, recursos genéticos, propiedad intelectual, biopiratería, transgénicos y globalización corporativa, entre otros. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por atender la invitación de MOSI, de OSDER, del grupo NDC, de CAN, para esta actividad. Vamos a tener charla de 20 minutos y posterior una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido y te dejo el espacio. Hola, sí, gracias. Muchas gracias por organizar esta actividad. Gracias especialmente a Osber Polo. Y bueno, yo en realidad, si me permiten, voy a compartir pantalla. Gracias. Entonces, bueno, como ya me presentó Jean-Baptiste, yo soy uruguaya, pero resido en México y trabajo para el Grupo ETC desde hace mucho tiempo. El Grupo ETC se dedica sobre todo a los impactos de nuevas tecnologías y es la organización que comenzó y ha trabajado más tiempo en el seguimiento de los proyectos de geoingeniería. También seguimos las discusiones de cambio climático desde hace mucho tiempo, así como otras dentro de Naciones Unidas. Entonces, bueno, en este caso voy a compartir la pantalla para la presentación que me invitaron hoy día. ¿Sí? ¿Se ve correctamente? Muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entiendo que varios de ustedes varios y varias han participado en las discusiones anteriores, entonces no me voy a detener mucho sobre el tema en general del cambio climático. Sin embargo, es importante algunos conceptos, como es importante la enorme inequidad que hay en lo que ha sido la causa del cambio climático, en donde, digamos, las 2/3 partes de las emisiones han sido producto de no más de 10 países y pocas empresas, digamos, las que le llaman, muchas veces les llaman los carbon mayors, o sea, unos 100. Entonces, ese es un concepto, digamos, que está detrás de toda esta discusión del cambio climático y ante lo que tenemos hoy en día. Entonces, las falsas soluciones, en muchos casos, son trampas de tipo conceptual, que vamos a ir, yo voy a explicar un poco primero, voy a dar algunos ejemplos para después explicar en qué partes
de las discusiones de cambio climático, particularmente en la COP28, estas han ido surgiendo. Bueno, primero, y un concepto fundamental de todo esto, está el concepto de emisiones, lo que le llaman emisiones cero netas, a veces incluso negativas, o se habla de neutralidad climática. ¿Ya? Esto es, y lo vamos a ver después, otra vez, es un concepto que en realidad no se trata de reducciones, sino de cómo evitar realmente hacer reducciones compensándolas de otra manera. Y parte de esas compensaciones está dentro de lo que le llaman un concepto muy amplio y muy vago, que es lo que le dicen soluciones basadas en la naturaleza, de la que creo que también otros han hablado anteriormente. Y el concepto, aunque hay algunas definiciones que no están acordadas todavía a nivel de todo Naciones Unidas y tampoco dentro de cambio climático, permite poner debajo de esto una gran cantidad de proyectos que tienen que ver con intervenciones en la naturaleza, sea terrestres como marinas, en fin. Bueno, y luego está el tema de compensaciones, en inglés offsets, que se están hablando de compensaciones tanto de clima sobre biodiversidad. Está la creación de nuevos mercados de carbono, o sea, de mercados de carbono que van a abarcar otros temas que antes no estaban incluidos en los mercados de carbono. Y a todo esto también hay propuestas tecnológicas de geoingeniería, que en realidad es la manipulación tecnológica del clima. Estos serían algo así como las principales trampas, pero no son solo trampas conceptuales, como dice el título, sino que en sí mismas pueden tener impactos muy graves. Entonces, yo muchas veces hablo de esto como un triángulo de peligro climático. Por un lado hay conceptos que son engañosos, por otro lado hay mecanismos de mercado a partir de eso, y por otro lado hay tecnologías especulativas y de alto riesgo. Y esto es complementario uno con otro, y lo que produce es que nunca se va a la raíz de los problemas que generan la crisis climática, que generan el cambio climático. ¿Por qué? Porque son soluciones que siempre están pensando que se puede mantener el status quo, o sea, se puede mantener lo que ya existe con alguna forma de compensación que supuestamente, bueno, compensaría, digamos, lo que sea el daño o la contaminación o las emisiones que se han generado. Entonces, es importante entender que esto que le llamamos falsas soluciones, que no son soluciones, tienen una serie de impactos en sí mismas, cada una de las que podríamos hablar, tanto sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad, etcétera, los ecosistemas, como sobre las comunidades. Y luego voy a dar algunos ejemplos. Y quizás uno de los impactos más graves es que todas estas que les estoy nombrando se presentan como si se estuviera haciendo algo para enfrentar el problema del cambio climático, cuando en realidad lo empeoran. Porque el problema real, digamos, la única forma de enfrentar el cambio climático son las reducciones reales de gases de efecto invernadero, que ninguna de estas cosas que yo les nombré se dirige a eso, ninguna de ellas. Todas son acciones sobre los síntomas sin tocar las raíces. Pero sin embargo avanzan con devastación de ecosistemas, con formas de vida tradicionales, que de por sí las formas de vida tradicionales en la mayoría de los casos, tanto indígenas como campesinas, como formas de organización local, son un freno al cambio climático. ¿Ya? Entonces, la imagen que les quiero dar es que las falsas soluciones no son solamente medidas que funcionen o no funcionan, sino que son gravísimas porque dan la imagen que se está atendiendo un problema de alta gravedad, pero en realidad lo están empeorando. Entonces yo les nombré el concepto de cero neto. Esto es muy importante porque ustedes van a ver que en muchos discursos de los países, incluso en sus planes de acción, pero sobre todo de las empresas, no se habla en realidad de cero emisiones o de emisiones bajas, sino que se habla de cero netos. Y cero neto es una suma y una resta. O sea, se pueden tener las emisiones que tenemos hoy en día, aumentarlas al doble y decir que se va a compensar esa diferencia con alguna medida, o tecnológica o de mercado.
Lo que necesitamos es reducir las emisiones realmente, no seguirlas aumentando con esta ilusión de que van a ser compensadas, ¿verdad? Y lo que es importante entender es de que si nosotros queremos bajar la temperatura y mantener la temperatura debajo de de lo que sugiere el Acuerdo de París, que es menos de 2 grados, pero sobre todo si no queremos pasar 1,5 grados de aumento promedio global de la temperatura, el presupuesto de carbono que tenemos, o sea, el carbono que se puede emitir, no alcanza para hacer nuevas emisiones, aunque se diga que se las va a compensar. Esto es porque el dióxido de carbono permanece en la atmósfera, entonces esto que se llama presupuesto permanece por cientos, incluso en algunos casos más, miles de años. Y entonces, ¿qué sucede? Que no solo del carbono, o sea, de gases que hay de efecto invernadero, ¿qué sucede? Que si seguimos usando ese pedacito que queda, por más que se compense con otra cosa, no va a haber manera de volver para atrás. Y esto es muy importante. Es importante entender que no hay espacio para compensaciones, no hay espacio para mercados de carbono. Y además esto es una forma de perpetuar la desigualdad de quienes causan el cambio climático, porque quienes se supone que van a ser la mayor parte de estas compensaciones son justamente los países que menos han emitido. Y entonces nuevamente se recarga sobre el sur global, que no causó el cambio climático, la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, entre esas medidas, que una de ellas es mercados de carbono. Mercados de carbono es justamente una forma de decir que se generan porque se estarían absorbiendo eh, emisiones de carbono, se generan lo que se llaman bonos de carbono o créditos de carbono, y esos se pueden vender en el mercado, transar en el mercado, y por lo tanto, si esto ya ha existido desde hace bastante tiempo, entonces nosotros podemos mirar lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que no han realmente funcionado para bajar las emisiones, sino que en todo el tiempo desde que existen los mercados de carbono, que coincide más o menos con la instalación del protocolo de Kioto, han seguido aumentando los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el mecanismo de desarrollo limpio, que es el mecanismo complementario de los mercados de carbono en el periodo anterior al Acuerdo de París, la enorme, pero, o sea, más del 90% de la mayoría de los gastos se han hecho en gestiones mientras las emisiones seguían aumentando. Entonces son mercados que son inherentemente especulativos. Sin embargo, para promover cosas como las soluciones basadas en la naturaleza, para hablar de neutralidad climática, incluso para desarrollar tecnologías de geoingeniería, los mercados es la base porque es una motivación para lucro. Entonces hay tanto mercados voluntarios como formales. La Convención de Cambio Climático en este momento está estableciendo qué es lo que considera aceptable, eso sería el mercado formal, pero de hecho legitima de costado también el mercado voluntario. Y eso se hace sobre todo a través del artículo 6 del Acuerdo de París. La otra propuesta, digamos, que hay es de tipo tecnológico, o sea, la que no es de mercado, y en las propuestas tecnológicas, o también hay, digamos, no las nombré, las pasé muy rápido, hay grandes plantaciones, etcétera, que están dentro de que le llaman soluciones basadas en la naturaleza. Las propuestas de geoingeniería climática son diversas formas de utilizar tecnologías en general, para absorber carbono de la atmósfera cuando ya ha sido emitido. Y esto tiene financiadores e inversores que son sobre todo las industrias vinculadas a las mayores emisiones, pero también los mayores billonarios y multimillonarios del mundo, que son las empresas tecnológicas de los países más contaminantes. Todos ellos están interesados en invertir de alguna manera en estas tecnologías como una forma de crear mercados cautivos frente al cambio climático, hacer un nuevo lucro, pero además porque proveen, digamos, una excusa diciendo que se están usando tecnologías para enfrentar el cambio climático. Entonces, una de las que más se han nombrado, y que además yo voy a dar algunos pocos ejemplos para darles ideas de a qué me refiero con geoingeniería. Entonces, una de ellas es la captura y almacenamiento de carbono, que en inglés se la conoce por las siglas CCS, y
que se trata, digamos, de inyectar, de absorber carbono de los lugares donde se emite, que puede ser en una fábrica o pueden ser en muchos otros lugares, e inyectar dióxido de carbono en fondos geológicos, y de esa manera se supone, eso es lo que nos cuentan, que ese carbono, al inyectarse a gran profundidad, por ejemplo, más de 1500 metros, se licúa y queda en el fondo geológico. Sin embargo, esta es una tecnología que viene de la industria petrolera, que tiene varias décadas de existencia y que se usaba justamente para inyectar dióxido de carbono para sacar más petróleo. Entonces, esta no es una tecnología que captura carbono, sino que en el transporte, en la instalación, el hecho de las nuevas perforaciones que hay que hacer para la inyección, todo eso es un enorme gasto energético. Y lo que ponen en el fondo geológico finalmente no necesariamente se queda ahí, sino que además sirve para empujar reservas profundas de carbono. Es de esa manera que se inicia con este tipo de tecnología. Entonces, este tipo de plantas de captura y almacenamiento de carbono como CCS es un invento de la industria petrolera que en realidad aumenta el consumo no solo de petróleo, también el consumo de carbón, y más, y por ejemplo en este estudio que se hizo hace unos años sobre Estados Unidos, muestra cómo es un recurso básico de la industria petrolera, sobre todo para acceder a reservas profundas, sacar más petróleo, consumir más petróleo. Y entonces, ¿por qué no se había usado hasta ahora? Bueno, sencillamente porque es una tecnología muy costosa que demanda mucha energía y entonces no les era rentable solamente con el petróleo que extraían. Pero al convertirlo en una tecnología climática, que es para absorber carbono, reciben subsidios, tanto digamos, a nivel de países, pero lo pueden vender como tecnología climática y como créditos de carbono, y eso hace que se subsidia económicamente este tipo de propuesta, pero no está realmente eliminando carbono de la atmósfera, porque cuando se hace toda la suma de lo que teóricamente se pone en fondo geológico y lo que se vuelve a sacar como petróleo y lo que se quema en toda la infraestructura es mayor que lo que se consumía. Entonces, una tecnología relacionada a esa, todo esto que le estoy nombrando es importante porque ha sido uno de los temas centrales, por ejemplo, de la COP28, ¿no? Otra de las tecnologías de geoingeniería es lo que le llaman la producción de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que son sencillamente enormes, gigantescas plantaciones de árboles, pero pueden ser de otras cosas, que luego se cortan, con las que se produce alguna forma de biocombustible, y luego eso se recupera el carbono que se genera a través de captura y almacenamiento de carbono. Esto tiene una cantidad enorme de problemas. Para empezar, las grandes plantaciones en sí mismas, creo que otros ponentes antes en este ciclo no han explicado, las grandes plantaciones en sí mismas, la devastación que eso implica, pero además quemar los árboles después genera una cantidad enorme de carbono, y cuando se analiza el ciclo de vida, nuevamente aumenta los gases de efecto invernadero, no los disminuye. Pero además, si se usara a nivel de todo lo que se propone para realmente compensar la cantidad de emisiones, o sea, todos los que hablan de plantaciones, de BECS, de estas cosas, diciendo que lo van a compensar, cuando se suma todo eso, excede en realidad la tierra disponible con mucho, y hay desplazamientos e impactos sobre tierras campesinas, territorios indígenas, sobre áreas de biodiversidad. También competiría, si se desarrollara al nivel que está propuesto, la cifra que ven ahí es una cifra propuesta, digamos así. Si eso se desarrollara, además tendría un enorme impacto también en la fuente de subsistencia, porque compite con la tierra disponible para la alimentación. Bueno, quiero nombrar rápidamente que también se habla, por ejemplo, del cultivo industrial de algas. No me voy a extender para que nos dé tiempo para cubrir todos los temas, pero es importante entender que esto no es, nos quieren hacer algo así, nos dan la imagen de que las algas es algo tan bonito que pueden absorber carbono cuando están en el mar. No, estos son cultivos industriales de algas, incluso de algas transgénicas o modificadas genéticamente,
que pueden tener impactos enormes. Es un poco parecido a los bosques, a los monocultivos, que no son bosques, sino que son monocultivos. Tendrían un impacto realmente brutal sobre, y ya están en algunos lugares donde están empezando a hacerlos, sobre los ecosistemas marinos, incluso sobre los ecosistemas naturales de algas, pero nuevamente también sobre las comunidades costeras y los medios de vida. Entonces, ¿dónde han salido estos temas dentro de la COP? Bueno, primero se hace lo que le llaman el balance mundial global, que es posterior al acuerdo de París. Los países dicen, digamos así, cómo están en diferentes aspectos. Y acá es importante entender que se introduce un concepto, que es otra de las trampas conceptuales, que es muy difícil incluso de traducir al español, incluso en inglés no se entiende bien, que es el concepto de unabated, o sea, o abated, que es algo así como abatido o mitigado. ¿Qué quiere decir? Que la COP28, si ustedes se analizan, por ejemplo, todo lo que dice en el balance mundial global, prácticamente no habla de reducciones reales y concretas, medibles, de combustibles fósiles, con un esquema de fechas y con un programa de medidas, sino que en realidad dice que van a ser, es sumamente ambiguo, que se podrían considerar, etcétera, pero hablan de actuar sobre combustibles fósiles que no han sido abatidos o que no han sido mitigados. Y se refieren a esto con todos los combustibles fósiles de lo que sea que no han sido compensados con alguna de las cosas que les nombré antes, o con mercados de carbono, o con tecnologías, o con plantaciones, en fin. Entonces eso quiere decir que mientras que las empresas y los principales contaminadores pueden mostrar que están haciendo algo que se supone que lo va a compensar, en realidad todo eso no hay que reducirlo. Entonces imagínense la trampa que fue la COP28 de hacer creer que se iba a hacer alguna forma de reducción sobre combustibles fósiles, cuando en realidad se está hablando de una pequeña parte que es los que no podrían ser compensados, que incluso ni siquiera está claro cuáles son. Entonces, en el artículo 28 del Balance Mundial Global, en particular, es donde claramente se habla de que hay que acelerar las tecnologías, sí dice, de emisiones cero y bajas, que, de nuevo, o sea, ¿cuáles son las tecnologías de emisiones cero? Pero, aunque habla de las energías renovables, habla de que hay que acelerar la energía nuclear, las tecnologías de remoción, o sea, no solo la remoción natural, habla de la captura y almacenamiento de carbono, y en particular en los sectores que son difíciles de mitigar. O sea, unos están mitigados y los otros los vamos a manejar con geoingeniería. O sea que el resultado final es que no se va a mitigar nada. ¿Se entiende? O sea, esto es una de las trampas más graves de las decisiones de la COP28. En otros artículos también se nombran otras medidas posibles, ¿no? Para eso. El otro punto, digamos así, importante dentro de lo que han sido las discusiones fue el artículo 6 del Acuerdo de París. El artículo 6 es un artículo del Acuerdo de París que es el que regula y está discutiendo los nuevos mercados de carbono, pero que en este momento, digamos, hay 3 artículos que son los que más se han discutido. Es importante que se entienda que el artículo 6 del Acuerdo de París es de nuevo, de una manera es parte de las falsas soluciones en sí mismo. ¿Por qué? Porque son formas de no reducir, sino transferir la responsabilidad, que otro lo haga, que otro compense. Y eso se hace o entre países, diciendo que países que son grandes emisores compensan con países que no son tan emisores, y entonces los grandes emisores pueden seguir aumentando, mientras que otros dicen que van a absorber y eso se les va a ser compensado, o con dinero o con alguna forma de créditos de carbono. Pero es importante entender que el artículo 6 del Acuerdo de París en sí mismo se trata de cómo hacer para no reducir, sino compensar, para transferir. Entonces, el artículo 6.2 son los acuerdos entre países. No me voy a referir a esto hasta ahora, pero tiene que ver con esto mismo. Y el artículo 6.4 son el establecimiento de nuevos mercados de carbono. Y ahora les voy a explicar un poco más lo que es. Todo esto, para que funcione, se basa en hacer un gran registro internacional, y es uno de los temas más discutidos en la COP, y sigue estando discutido. Se discutió en la COP28, no se resolvió, va a la COP29 ahora, y es hacer un gran registro en donde, por ejemplo, la gente diga, bueno, pusimos tal bosque
o vamos a hacer tal tecnología en tal costa, etc. Pero todo eso hace un mapa de dónde están estos proyectos que a lo mejor finalizado cierto tiempo se vuelven a recomerciar. Y por lo tanto es como establecer en un mapa global, internacional, un gran registro común de los ecosistemas o de las formas que se podrían ser apropiables para transferir o para comerciar. El artículo 6.8, que está presentado como un acuerdo no monetario, que es decir, que sería una manera de ayudar a los países entre sí, sobre todo a los países que necesitan apoyo para hacer una transición, como muchos países del sur global, pero en realidad tiene riesgos también, porque aunque dice que son acuerdos no monetarios, por ejemplo, en algunos países ya lo han interpretado como cambios de deuda por naturaleza, y eso es un mecanismo muy viejo, ya tiene un par de décadas o más, que ha traído un montón de problemas de impactos sobre las comunidades, sobre los territorios indígenas y sobre la soberanía de los países de decidir sobre sus propios recursos, ¿no? Entonces, bueno, todo este artículo, digamos el artículo 6, es un artículo difícil, complicado y que entraña muchos peligros. Entonces, en la COP26 se decidió, en el artículo 6.4, avanzar a un nuevo mercado de carbono, ¿verdad? Esto se discutió en la COP27 y se pretendía cerrar, pero hubieron enormes cantidad de protestas desde la sociedad civil, las organizaciones indígenas, y no decidieron abrir todo un año de consultas. Sin embargo, llegan a la COP28 con un documento realmente lamentable, diría yo, entre otros, en donde aunque han habido toda una serie de reuniones antes de la COP28, tampoco hay acuerdo y no se puede finalizar, y se pretende finalizarlo en la COP29. Para eso se crea un cuerpo subsidiario supervisor del artículo 6.4. Se llama así, tiene un nombre rarísimo que la gente común no entiende. El cuerpo supervisor del artículo 6.4 y mucho más sigue el título. En realidad es el cuerpo supervisor del Convenio de Cambio Climático sobre mercados de carbono. Y entonces en este momento hay una serie de documentos que están en discusión que van a la COP28. Uno es sobre a qué se le llama remoción, otro sobre las metodologías a utilizar y otro sobre algo que les llaman un mecanismo de desarrollo sustentable, que supuestamente tendría que tener en cuenta qué es un desarrollo sustentable o no aprobar ciertas cosas. Entonces las propuestas actuales... perdón. Las propuestas actuales incluyen, dentro del artículo .c, incluyen una serie de tecnologías de geoingeniería, todas esas que les mostré antes, todas ellas están incluidas, como tecnologías que podrían venderse como créditos de carbono. ¿Y qué no incluye? ¿Qué es lo que más importante de todo? Bueno, no incluye el respeto a derechos indígenas o las violaciones a derechos humanos, que por ejemplo en los mercados de carbono hay ya numerosos ejemplos de múltiples violaciones a derechos humanos, a derechos indígenas, a derechos campesinos. Bueno, no está nombrado el tema de los derechos. Falta además el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de que este tipo de proyectos se puedan instalar. No hay claridad tampoco cómo y cuánto tiempo se evalúa la permanencia de un secuestro. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas, más de 100 empresas de geoingeniería marina que nunca se practicó en ninguna parte del mundo, que está bajo moratoria en el Convenio de Londres y en el Convenio de Biodiversidad, y que sin embargo se plantean como tecnologías para secuestrar carbono y para generar créditos de carbono. Y esto está en discusión en este artículo. Y hay otro punto, el último que voy a nombrar ahora, ya falta poco para que concluya, es que en este nuevo hay una cosa nueva con respecto, por ejemplo, que diferencia cómo habían funcionado los mercados de carbono y las transferencias de emisiones entre países no había, digamos, pero que es que ahora el país anfitrión, el país que dice que va a hacer, por ejemplo, poner su terreno para la remoción o los suelos agrícolas o los bosques, etcétera, ese país puede quedar como responsable, o la comunidad que entre en estos negocios, digamos, en estos no son más que proyectos, son negocios de tipo económico,
van a ser responsables si no funciona. Y pueden ser responsables por fracaso, por fraude, o por incumplimiento o por cualquier otro impacto local. Es decir, no es la empresa o el país que transfiere, sino el país anfitrión. Bueno, estos son algunos de los muchos puntos que están incluidos en estas discusiones. Entonces, ¿qué pasa con las soluciones falsas? Yo nombré varios conceptos, no expliqué todos, no da tiempo en este momento, que son soluciones que nos hacen perder el escaso tiempo que tenemos para cambiar de rumbo, reduciendo las emisiones y realmente promoviendo las alternativas reales, porque existen soluciones reales que tienen que ver con cuestionar el modelo dominante energético, cuestionar el sistema agroalimentario industrial, la producción industrial, el modelo de consumo masivo. Y hay que reconocer que hay una enorme diversidad de vías y alternativas, desde las comunidades, desde organizaciones de base, desde los pueblos indígenas, la agroecología campesina y mucho más, que son las que se deben apoyar. Entonces, bueno, yo voy a concluir aquí. Hay muchos más documentos sobre esto, tanto en el sitio del Grupo ETC, en particular en el caso de las tecnologías de geoingeniería, pueden encontrar información detallada en el monitor de geoingeniería, y también hay una red global que se llama Alianza No Manipulen la Madre Tierra, sobre la que tienen información en estos sitios. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta excelente presentación. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. Te invito a los colegas y a los amigos de poder, digamos, hacerla también, digamos, en este espacio. Vamos a empezar, digamos, hay una de Eric, que dice: hola Silvia, una pregunta. ¿Qué me quedé curioso sobre lo que te parece respecto a la geoingeniería? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre la DACCS? ¿Qué son las SRS? Pero sin... Ay, perdón, digamos que tengo que volver a la pregunta más arriba porque se me pegó algo. Sí, la entiendo, no te preocupes. Ok. Sin la industria haber emitido gases de efecto invernadero. Y yo veo muchas ONG que son contra la CCS, siendo hasta ahora neutrales en la DACCS. Si no puedes aclarar sobre esta pregunta primero. Sí, ¿quieres que empiece sobre esto? No sé Sí, si hay sí. otras No preguntas sé porque si, no he visto el dame un chat. segundo, no Ok, he visto muchas preguntas. ok, Si gusta, porque así puedo estar recopilando. ok. Hay un comentario también de Marta. Dice, muy buen seminario, cada aspecto tratado es muy importante para procesar la COPS y ver los retos, cómo proceder, y sobre estos puntos que deberíamos de debatir, me imagino, con el sentido de urgencia y el esfuerzo nacional y lo colectivo para vivir para el medio ambiente sano. Tal vez yo tenía también una pregunta sobre, dentro de estas faltas soluciones, ¿cuál es nuestro peor enemigo y cómo priorizarla en términos de dónde tendríamos que tener nuestra incidencia? Tal vez de la mayor a la más pequeña. Y hay otra ahorita: ¿qué soluciones propone la UNFCCC para atender el cambio climático? Tal vez más bien sería, digamos, preguntarse para enfrentar estas soluciones falsas, si hay algunos debates además de lo que se está poniendo, porque entendemos que más bien hay una voluntad de atender estas soluciones falsas, y si hay algunos debates, sería tal vez preguntarse si hay debates para enfrentar estas falsas soluciones. Sí. Bueno, sí, sobre esto que me preguntan sobre el tema de DAC. DAC quiere decir, es en inglés y quiere decir Direct Air Capture, captura directa de aire. Entonces, esto es una tecnología, no sé si lo han visto en algún lugar, que es una tecnología que son como enormes ventiladores que filtran aire en ciertas zonas, digamos así, pero son grandes, enormes, mega instalaciones con ventiladores que filtran
el aire y que luego lo filtran a través de sustancias químicas, que muchas de ellas no se sabe exactamente cuáles son, para separar el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono que se obtiene de ahí, luego o lo venden, por ejemplo, a refresqueras, es uno de los ejemplos que hay, para usar, lo cual se vuelve a emitir, solamente lo pasan, digamos, por otro lugar, pero se vuelve a emitir, o directamente a través del CCS se supone que lo van a enterrar. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto es una tecnología que requiere una cantidad enorme, demencial de energía. Es quizás el mayor problema del DAC. Y para ello, entonces, o tienen que usar energía nuclear, que es una de las cosas que proponen hacer junto con esto, o tienen que usar otro tipo de tecnologías, y entonces dicen, bueno, lo vamos a hacer con energías renovables, pero esta es una tecnología sumamente ineficiente, que requiere grandes cantidades de agua, grandes cantidades de energía, o sea, gasta más de lo que absorbe en generación, y si se hace con tecnologías renovables o con fuentes de energía renovables, se compite con la disposición de energías renovables que necesitamos para muchas otras cosas, porque, como ustedes deben saber, las energías renovables en este momento no son suficientes para todo lo que quisiéramos sustituir, que ya sabemos que existe. Y esto está generando una nueva industria para usar tecnologías renovables que van a competir con esas. Entonces, definitivamente la captura directa de aire es un negocio fantástico para los que lo hacen, pero de ninguna manera es una solución para el cambio climático. Entonces, bueno, eso porque me preguntaron sobre esta en particular. Hay muchas, muchas cosas que veo que me están preguntando. No sé cómo seleccionar algunas de ellas. Este, Puede por ir, ejemplo, digamos, según tu parecer, digamos, no, también, digamos, había bueno, en una ese caso de denme un Julio. segundo porque tendría que leerla. Sí, Porque es no, que es muy difícil, es un challenge porque realmente entiendo, lo mismo ajá, me está pasando, estaba viendo, digamos, hay una de sí. Julio que estaba diciendo, digamos, si bajo el Ah, análisis nos lleva a entender que ok, cada una de las bien. estrategias. Bueno, dice en esto, por ejemplo, ¿por qué no se incluyen las soluciones reales? Lo tomo porque es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, porque hay intereses industriales y políticos para no hacerlo. Entonces, para la industria, por ejemplo, nosotros en el grupo ETC tenemos un trabajo de muchas décadas sobre quién en el sistema agroalimentario, quién emite gases y quién absorbe gases. Y todas las formas, no solo la agricultura, todas las formas de los sistemas agroalimentarios descentralizados, campesinos, biodiversos, locales, los mercados locales, todo eso son formas que previenen el cambio climático y que en muchos casos pueden incluso absorber una buena parte de esto. Y mientras que la agricultura industrial es uno de los mayores factores singulares, no solo la agricultura, sino el sistema alimentario agroindustrial, según los cálculos de muchas organizaciones no gubernamentales como ETC, GRAIN y otros basados, es responsable, incluyendo la ganadería, es responsable de más del 50% de los gases de efecto invernadero. Ahora, los sectores oficiales, por ejemplo la FAO, el IPCC, dicen que son responsables del 38%, imagínense, igual en el sector oficial es enorme. Entonces uno ve eso y dice, bueno, entonces cambiando los sistemas agroalimentarios a sistemas locales que beneficien la agroecología, todos los, todos los agrotóxicos, todos los pesticidas son derivados de petróleo, todos los transportes, todo el desperdicio que genera la agricultura industrial, todo eso se podría cambiar, pero quien se opone a eso son las pocas transnacionales que controlan tanto los agronegocios como el petróleo, como el carbono. Por eso no se hace ese tipo de inversión. Algo parecido pasa con las energías renovables, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que las soluciones están, y lo que es un poco demencial de las falsas soluciones, que en lugar de, es como taparse los ojos y decir, el IPCC dijo claramente que hay que reducir, y que hay que reducir mucho. Y los que tienen que reducir, la mayoría, no son los países del sur. Entonces, todo eso está claro, pero en lugar de hablar de eso y decir, a ver, ¿cómo van a reducir? Los que consumen demasiado, los que producen demasiado, los que han lucrado con todo esto durante más de un siglo, en fin. Entonces, en lugar de esa discusión, se pone la discusión, no, compensemos, apoyemos a algunos que hagan, que siembren más bosques, lo cual es una ilusión también, ya expliqué que no alcanza la tierra del planeta para todo lo que se propone, o ahora, para mí, el nuevo gran asalto, la nueva frontera ecosistémica, que es cómo usar todos los océanos y los mares como sumideros de carbono. Y ojo,
que el mar está completamente acidificado porque ya ha absorbido demasiado carbono. Entonces lo que se pretende es decir, ¿cómo vamos a hacer que absorba aún más, pero además convertir todos esos ecosistemas, que no es que no estuvieran totalmente, digamos, vírgenes o privatizados, muy por el contrario? Entonces quiero decir, lo que hay a través de estos nuevos artículos de mercados de carbono es un avance sobre territorios que no estaban puestos ahí, ¿ya? Como por ejemplo todos los territorios marinos. Pero también hay una cosa bastante demencial cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, que mucha gente cree que es un título bueno, pero es un título sumamente abstracto, en el que, por ejemplo, se dicen bosques, pero ¿qué bosques y quién define y cómo define? Entonces, alguien por ahí me preguntaba cuáles son, si hay cosas que, digamos, remociones naturales. Entonces, por supuesto, los océanos, los bosques son naturales, pero tienen límites. Entonces, nada de eso, y tienen comunidades que viven adentro, y están en países, o sea, eso ya está en el panorama global, ya está como una de las cosas que están absorbiendo todo el carbono que pueden. ¿Se pueden restaurar ecosistemas? Claro que sí, junto con las comunidades que están ahí, porque si no es una nueva forma de colonialismo, es una nueva forma de expulsar comunidades tradicionales. Entonces, eso se puede hacer, pero tiene límites, y lo que es muy grave y lo que tenemos que tener presente, ¿por qué las remociones en general son una falsa solución? Es porque no hay ninguna otra manera de avanzar a una solución que no sea reduciendo. Entonces, tenemos que apoyar las verdaderas soluciones y las cosas que pueden mantener, por ejemplo, los suelos agrícolas, los bosques, de una manera natural y en conjunto con las comunidades, pero eso es muy poco, no es en este nivel enorme de lo que se está presentando como compensación o como mercados de carbono. No sé si se entiende, digamos así, lo que, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver, ¿qué soluciones? Perdón, a ver, estoy leyendo el chat. Y Em, aprovecho, había una solicitud que si nos puede copiar los links de claro. la última de la última lámina. Y también informar que acabo de poner en el chat el link al canal de YouTube de Canlat, donde estamos subiendo los videos. Así que puede ahí encontrar los videos anteriores y esta estará dispuesto subida, digamos, de aquí a dentro de un día o 2 días máximo según la capacidad del equipo. Así que Sí, ese. bueno, no sé cómo, digamos, para dar como una cosa general, hay muchas preguntas y bueno, si quieren con gusto en otro momento podemos avanzar en alguno de estos temas en particular, porque ahí fue una gran diversidad, falsas soluciones tiene una gran amplitud. Ahí hay unos links muy valiosos que están en este momento en el chat, por ejemplo, las cosas de la Coalición Mundial por los Bosques, que ha trabajado mucho el tema de falsas soluciones, etcétera. Bueno, hay varias otras, ¿verdad? Una de las cosas que quería comentar, hablan, por ejemplo, del tema de la certificación, y este es uno de los grandes problemas también, porque las certificadoras, que como ustedes saben, para que haya mercados de carbono o cualquier proceso de transferencia, tiene que haber un actor externo, que es una certificadora, bueno, una verificadora, una certificadora, y ustedes no sé si son conscientes, pero hay 4 globales, las mayores en el mundo, que han sido las que han estado en el tema de la certificación, y hay 2 de ellas, como Verra, por ejemplo, que han sido acusadas de enormes fraudes, además de incluso violaciones a derechos humanos monstruosas, por ejemplo en Perú. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, que todo esto además levanta una serie de negocios que son las empresas que teóricamente se presentan como imparciales para verificar si secuestró o no carbono, pero que está demostrado que usan una serie de trampas para decir que se secuestró tanta cantidad y poderlo vender como créditos, cuando en realidad eso no es verdad o se hace a través de muchas violaciones de derechos humanos. Entonces yo voy a parar por acá para dejar la palabra a Osber. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden seguir discutiendo. De estos temas que les nombré, en particular los que tienen que ver con compensaciones y mercados de carbono, es algo a tener en cuenta para la COP29, entonces yo con eso
Les agradezco las preguntas y la atención y le dejo la palabra a Oscar. No, solamente muchas gracias, sí, de verdad que este última charla hacía que han preguntado más. Yo lo que voy a hacer, ahorita estamos haciendo una redacción de todo lo que has dicho, un resumen, y lo que vamos a hacer es enviarte esas preguntas porque en esa redacción lo vamos a compartir a todos, porque estamos haciendo un resumen de cada charla y al final del ciclo lo que vamos a hacer es compartir todo este material para que hagan un trabajo de seguimiento, aparte de lo que ya J había dicho, que se está subiendo todo en el video de CAN de Latinoamérica para que puedan seguir los materiales. Y prometemos antes del fin de semana mandar los PPT y para cumplir con lo que habíamos acordado. Yo en verdad quiero ya, estamos con la hora, quiero agradecer, quiero que enciendan los expositores que están presentes aquí. En verdad está Tania, está nuestro amigo Javier, Carola, creo que está ahí, Javier. Por favor, enciendan sus cámaras para que los vean los compañeros. En verdad quiero, los que han participado en las charlas, en verdad quiero agradecer su participación y su presencia en este ciclo que ya estamos cerrando. Y en verdad es un agradecimiento en total de que lo más importante es cómo traer toda esta información y ponerlo sobre aquí en nuestro debate regional, ¿no? Porque todo se queda hacia arriba, los debates internacionales, pero nunca nos damos cuenta de lo que en este papel se está firmando y nunca le hacemos un momento de decir, oye, ¿qué ha firmado y cómo discutirlo, ¿no? Estos 7 temas que hemos hablado, ya está claro que es un acuerdo súper complicado, peligroso, y que ya hemos estado alertando para que ahora la tarea que sigue es que ustedes hagan un seguimiento nacional, ¿no? Y hagan un seguimiento y presión y vigilancia a estos temas, ¿no? Y en sus espacios y redes y movimientos, ¿no? Desde CAN de Latinoamérica, con el resto de las organizaciones que hemos estado haciendo este trabajo, lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir poniendo toda la preocupación de lo que va a venir la COP29 este año, ¿no? Y vamos a poner énfasis en el seguimiento para que esta información llegue a ustedes. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Y quiero agradecer antemano, quiero presentar pues, antes que se cierre todo, quiero hacer las palabras. A ver, un ratito, por favor. Am, Voy a subir una pantalla, un ratito. Disculpen. No queremos tampoco irnos sin tomarnos una foto, que ahí nos va a ayudar nuestro amigo JB. Primero, quiero agradecer a Javier Andaluz de Ecologista en Acción, quiero agradecer a Ivonne Ñáñez de Acción Ecológica, a Tania Ricalde por la Red de Transición Energética Justa y Popular, también a Martín Vilela por Corporation Accountability y parte de la campaña que paguen los contaminadores, a Carola Mejía por la Tindad, a Adrián Martínez de la Ruta del Clima, Silvia Ribeiro por el Grupo de TC. Quiero agradecer también a los moderadores, a JB, a Orcan Internacional, también a Antonio, que también moderó de MOSIC. Agradecimiento especial también a nuestro coordinador, también a Alejandro Alemán, que nos ha permitido hacer y organizar, también al grupo de Ambición NDC de CAN de Latinoamérica, que siempre cumplimos cada año hacer estos ciclos de charlas. Y agradecer también a Karina, que nos ayuda también con las cuestiones de subir todos los materiales de información de todas las actividades y ustedes por participar. Y solamente, primero, decirles que lo que sigue es que la agenda climática no termina aquí. Tenemos en abril, tenemos la COP3 de Escazú, que va a ser en Santiago del 22 al 24 de abril, y va a haber una pre-COP de la sociedad civil el 19 y el 20 en Santiago. Entonces, habrá otro momento para discutir las agendas. En junio tenemos la conferencia sobre cambio climático, una preparatorio a la COP 29, en la B60, donde también CAN de Latinoamérica y varios miembros de aquí que estamos parte de las redes estaremos presentes
Y también está el proceso del 11º Foro Social Panamazónico, el FOSPA, que va a ser en junio, del 12 al 15, donde vamos a tratar la agenda amazónica. Tenemos ya mapeado la Asamblea de la ONU, que es el momento más importante para escuchar los compromisos de nuestros gobiernos respecto al cambio climático. Y como es el año de que tienen que aumentar y mejorar su ambición para la 2025, bueno, este año vamos a escuchar algunos anuncios. Esperemos que los anuncios sean reales y no sean solamente palabras. Entonces, la Asamblea va a ser un momento muy fuerte para hacer este seguimiento. En octubre tenemos la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, la COP16, donde también va a ser en Cali, en Colombia, va a ser otro momento para discutir la agenda climática. Y tenemos en noviembre dos eventos muy importantes, que es la cumbre del G20. Los países emergentes van a estar en América Latina, una oportunidad para decirles sus compromisos que no cumplen con la cuestión climática. Y de paso de ahí, eso va a ser en Río de Janeiro, del 18 al 19 de noviembre de 2024, y después termina la agenda con la COP29, que va a ser del 11 al 22 de noviembre de 2024, y que se espera también, bueno, se avanza la agenda, pero con muchos problemas todavía en el camino por resolver, con lo que ha dicho también Silvia, ¿no? En el acuerdo de Dubái hay ciertas cosas que no son soluciones, digamos, que puedan resolver al cambio climático. Nos va a complicar. Entonces, eso va a ser un tema muy preocupante de cómo tenemos que tener esas falsas soluciones en ese proceso. Quería invitarles a ustedes, estamos ya haciendo camino al POSPA en Bolivia, que va a ser en junio, y vamos a hacer un ciclo de charlas para tratar la agenda amazónica a partir del mes de abril y mayo, y están cordialmente invitados. Lo vamos a pasar esto por vía email. Y también nuestro compromiso como CAN de Latinoamérica de seguir asegurando información, actualización en el proceso. Vamos a pasar los contactos de todos los compañeros que han hablado, para que también puedan tener comunicación y puedan compartir también algunas propuestas, acciones, incidencia o temas que quieran tratar, ¿no? Desde ya, muchas gracias por esto. Y bueno, les invito a que nos tomemos un foto general como cierre para visibilizar este gran momento de trabajo que hemos todos culminado, y agradecer principalmente a todos los expositores que han estado acompañándonos y han estado participando también en estos temas, y gracias a ellos de corazón, y seguimos en coordinación. Entonces, no sé si estamos listos para la foto. Osber, tiene que dejar de compartir pantalla si Ya, quiere ok. que tomemos. Sí, sí, sí. Y si hay algunas palabras que quieran decir, Javier, después de la foto, a buena hora, para culminar así, y también Tania, están ahí, también pueden decir unas pequeñas palabras, y también Alejandro también. Sí. Pero vamos por la foto. Dame un segundo que tengo que estar tomando varias. Que son- Encienda sus cámaras, para que esto lo vamos a subir en las redes sociales, para mostrar que el trabajo ciudadano es muy importante y que estamos haciendo una tarea muy fuerte para que esto pueda seguir dándose con mucha fuerza para este año que nos toca de agenda climática, y seguir con el trabajo movilizador. Segundo, ya va. No todos hemos encendido al mismo tiempo, entonces vamos poco a poco. ¿Es una foto o un retrato? Un retrato, porque voy con acuarela. Muchas gracias, saludos, Roque. Roque, tienes tu cámara al Es revés. parte de cómo el mundo, es el único que veo. Es único, sí. Un segundo, me falta Gracias. la última página, que como de repente es cambiante. Sí. Listo, creo que tengo a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Robert. Sí, gracias. No sé si quieras decir algunas palabras, los expositores, como un minuto de saludos, y después les damos la palabra a Alejandro, para que pueda también dar sus palabras finales también.
Javier, Tania, si no, seguimos con el cierre. Hola Osber, hola a todos. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Realmente ha sido un placer el poder dialogar, el poder analizar y creo que ha sido muy rico para todos el ver estos distintos abordajes que se ha dado de análisis de la COP28 y especialmente ver las amenazas y los desafíos que significa, ¿no? El seguir la ruta hacia la esperanza de poder realmente hacer una gestión, una gobernanza de lo que es esta problemática del cambio climático. Y creo que ahí el tema clave es realmente la participación de la sociedad, esta ciudadanía climática, esta ciudadanía ambiental, que es la que está dando respuestas frente a los gobiernos que son totalmente inoperantes en términos de la ambición climática. Ok, gracias, Tania. Si alguien más quisiera tomar la palabra a los expositores y si no, y también si quiere tomar la palabra Alejandro, si no, cerramos ya la actividad porque ya estamos 12:01. Sí, yo, gracias, Oscar. Solo desde la coordinación de CANLA reiterar mi agradecimiento a todas y todos los expositores, también a todos los participantes. Hemos tenido una participación bastante alta en este ciclo de conferencias. Yo creo que lo más importante es los aportes de los expositores al posicionamiento de CANLA. Todas estas conferencias nos sirven para enriquecer el debate de los distintos grupos de trabajo del nodo y de algún modo lo que acá conversamos se traduce en submissions, posicionamientos políticos que presentamos luego en reuniones bilaterales, eventos paralelos, conferencias de prensa, simposios, conversatorios y distintas actividades de contacto con las delegaciones oficiales para mostrar las posturas de sociedad civil y este último tema en particular sobre soluciones falsas es un tema de honor, por así decirlo, para CANLA y para la red global CAN internacional más recientemente. Entonces, perdón, tener más conocimiento y elementos como los que nos ha aportado Silvia y lo que nos han aportado los otros colegas para fortalecer nuestras posiciones políticas en el marco de la UNFCCC frente a todos estos desafíos es fundamental. Desde el secretariado de CANLA, mi agradecimiento especialmente a los expositores, pero también a todo el equipo y a todas las asistentes, a todos quienes han asistido a este espacio, invitarlo a que demos seguimiento a estos temas en los debates y construcción de política, de posicionamiento que tenemos a través de los grupos de trabajo del nodo. Ya Osber presentó la hoja de ruta de trabajo de este año, que justo ahora se nos viene la COP3 de Escazú, tenemos el FOSPA y nos estamos preparando para el FOSPA en un ciclo de charlas y les vamos a estar enviando las invitaciones correspondientes. Todas y todos están invitados al ciclo de charlas de preparación al FOSPA y a los distintos momentos de la agenda política regional e internacional que tiene lugar en el marco de la UNFCCC particularmente, pero también de otros espacios de toma de decisiones. Cerrar con mi agradecimiento a todas y todos. Gracias, Osber, por esta excelente organización también y al MOSIC y las demás organizaciones. Hasta luego, colegas. Gracias, Alejandro, y damos por culminado el ciclo de charla y estaremos comunicados con todos ustedes y un súper abrazo desde Lima y a todos, allá a todas. Gracias. Mil gracias. Chao desde Colombia. Chao desde Italia. Chao desde Ecuador. Desde Italia, wow. Sí, gracias. Después manda las notas, Osber. Te va a llevar Sí. 3 o Sí, 4 voy a años. mandar las notas. Sí. Sí. Ok, gracias, muchas gracias. Cuídense.